¿Y qué hay de nuevo? Daron la suerte con las ganas de verte y si te tengo de frente no me digas que no. Señores, cuando iniciamos nuestro programa se lo comentamos. Hay muchas personas que intentan tener un nuevo régimen alimenticio, pero se les es muy difícil. A veces no pueden bajar de peso, a veces no pueden subir de peso. Hay muchas complicaciones que se presentan. Pero queremos profundizar con nuestra especialista el día de hoy sobre aquellas personas que se someten a cirugías bariátricas y que todavía no han entendido o desconocen que deben hacer un cambio total y general en sus hábitos alimenticios. Por eso nuestra especialista Rosicela Puglisi nos va a dar detalles sobre de qué manera podemos entonces empezar a solucionar, nosotros como familiares apoyar a estas personas que por salud se someten a esta cirugía. Rosy, bienvenida. Gracias, buenos días Venezuela, Nano, Mimi. ¿Cómo estás, Rosy? Bien, gracias. Hoy, bueno, vamos a conversar un poquito sobre esa obesidad mórbida. La obesidad mórbida es cuando el grado ya es superior a 3. Es decir, uno saca el índice de masa corporal, que es la relación del peso entre la estatura al cuadrado. Cuando ya ese valor nos da más de 40, 38, 40, y la persona ha pasado muchos años fracasando en lo que es el tratamiento nutricional, entonces allí el problema está en que comienzan las comorbilidades, es decir, aquellas enfermedades o patologías como la hipertensión, la diabetes tipo 2, el cáncer, el síndrome metabólico, que son consecuencias del sobrepeso crónico y no realmente la patología como tal. ¿Sí? Pero entonces ya es llamado enfermedad, ya es cuando ya el sobrepeso es catalogado una enfermedad, ¿no? Sí, es así. De hecho, la obesidad ya desde el 2017 a nivel mundial entró como parte de las patologías. Ya no es una condición, ya no es que la persona no tiene fuerza de voluntad, ya es una patología como tal y va tratada como enfermedad. Fíjate algo, Rosy, quizás sea una pregunta un poco no tan relevante, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención, es que hay personas que también son muy delgadas y sufren de obesidad. ¿Es cierto esto? Sí, es así, porque recordemos que la obesidad es el elevado porcentaje de grasa corporal. Claro. Y yo he tenido pacientes y existen personas que son los falsos obesos o los obesos delgados, que son aquellas personas que si tú le sacas el índice de masa corporal están dentro de valores normales, por debajo de 24.9. Pero cuando tú vas a evaluar el porcentaje de grasa, tienen 40, 50, 60%. Son obesos. Son obesos. Y tienen las mismas consecuencias. ¿Sí? Pero estas personas, por supuesto, no califican para una operación bariátrica. No, para eso no. Hablando, cuando nos referimos a cirugía bariátrica, específicamente estamos hablando de qué. Entonces, las cirugías bariátricas son aquellas que van a restringir o son restrictivas o malabsortivas. Es decir, vamos a modificar prácticamente la anatomía del estómago y del intestino. Existen muchas técnicas, esos son los cirujanos los que son especialistas en eso. Actualmente las dos técnicas que más se están utilizando es el bypass gástrico y la manga gástrica. ¿Quién es candidato para una u otra? Eso lo decide el cirujano. ¿En base a qué? A el número de kilos de sobrepeso, a las comorbilidades, es decir, aquellas enfermedades o patologías que están asociadas a ese sobrepeso, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y el grado de obesidad que está presentando la persona. O sea, hay varios criterios y entonces allí el cirujano decide cuál es la más eficaz para ese tipo de paciente. Fíjate que, perdón, Rosy, quería comentarte, obviamente para inducirnos nosotros, bueno, nosotros no, las personas que están indicadas a esta operación, tiene que haber un previo y un después. Como nutricionista, ¿cuál vendría siendo el previo? Porque tengo entendido que hay que bajar unos kilitos antes de la operación y la alimentación post-operación, ¿cuál sería? La figura del nutricionista es básica dentro del grupo multidisciplinario que va a atender al paciente. El nutricionista que va a hacer antes de la cirugía va a hacer que el paciente reduzca por lo menos de 8 a 10 kilos. Porque allí tú reduces lo que es el riesgo de la anestesia. Y además vamos a ir reeducando nutricionalmente en la calidad, porque la cantidad de alimentos lo va a hacer ya la cirugía, pero la calidad depende de la elección de la persona. Nadie te puede obligar. Entonces nosotros vamos haciendo como un trabajito de hormiguitas de educación nutricional. Es decir, mira, estos son proteínas, estos son carbohidratos, estas son las frutas, ¿cómo los tienes que combinar? Porque ¿qué pasa?
que tu requerimiento calórico no va a variar. Claro. Ok. Pero la cantidad, el volumen sí. Entonces tú tienes que garantizar las mismas cantidades de calorías, Con poco proteínas, exacto, en menos volumen. Es decir, que tu calidad tiene que ser Ok. extremadamente Sí, buena. exactamente. Ok. Y luego de la cirugía, entonces allí sí cambia totalmente el patrón, por lo menos el primer mes después de la cirugía. Claro. He conversado con muchas personas y siempre los comentarios respecto a esta cirugía son positivos, porque el cambio en su vida, en su estilo es total, pero siempre se encuentran con la impresión, la primera gran impresión de que como es un hábito, no se preparan lo suficiente para poder admitirlo para toda la vida. Entonces, este trabajo con el nutricionista, este trabajo de perder unos kilos antes de la cirugía es para crear ese hábito, ¿no? Y ahora, después de la cirugía, que ya allí es algo irreversible y tiene que ser, como lo dijimos, para toda la vida, ¿qué tienen que hacer las personas o cómo serían esas circunstancias o consecuencias de someterse a una cirugía en cuanto a la alimentación? ¿Cómo queda la alimentación? Perfecto, entonces, bien dices, la cirugía es para toda la vida, es irreversible, por eso la persona debe llegar al momento de la cirugía muy clara de cuáles van a ser esos cambios anatómicos y en la vida que va a desarrollar en su día a día. Es decir, el primer mes postoperatorio, la alimentación es totalmente distinta a lo que van a llevar. ¿Ok? Claro. Porque ¿qué pasa? Tú estás recién operado, por supuesto, la primera semana vas a consumir solamente líquidos claros. ¿A qué nos referimos Consomé- con líquidos claros? Consomé, que es el agua de la consomé. sopa, Ok. tilo, manzanilla, agua Todo el día, y todo gelatina el día. claras. ¿Por cuánto tiempo? Por más o menos 5 días, 7 días, dependiendo de la tolerancia del paciente. Ok. Una vez que ya lo tolera bastante bien, se pasa a una dieta blanda. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces la dieta blanda prácticamente es una dieta en donde vas a tener puré, jugos de frutas Ok. no muy concentrados, Ok. las compotas no muy concentradas. Muy bien. Eso lo va diciendo el paciente, dependiendo Claro. de la tolerancia. ¿Por qué? Ok. Porque generalmente el paciente obeso come muy rápido Sí, y no comen mastica bien. cantidades, sí. Y entonces le queda ese vicio, digamos Claro. así, después de la No cirugía. se y se van a- sus, Sí. sus- No y entonces hasta que sus tú hábitos reeduques eso, si no te vas a sentir muy mal. Porque ¿qué pasa? Después de la cirugía, si tú mezclas, por ejemplo, lo que es el agua con los alimentos, vas a No. tener náuseas, vómitos, malestar, sudoración, puedes hasta ¿Cuál es la perder la recomendación conciencia. en cuanto a líquidos y en cuanto a los alimentos sólidos? Entonces, primero pasan este periodo de líquidos, luego de dieta blanda, una vez que toleran la dieta blanda, ahí pasamos a los sólidos, ahí es cuando Ok. La los dieta pacientes... blanda, perdón, vendría siendo purés. Los purés, Ok. las cremas, las sopas Las licuadas, compotas, Ok. las ok. compotas, ¿sí? Y cuando ya el paciente tolera perfectamente eso, se pasa, que es más o menos como el día 23 después de la cirugía, Ok. se pasa ya a sólidos. Ok. Allí es cuando el paciente sí empieza a tener síntomas, porque si no ha concientizado lo de la masticación, el que no puedes tomar líquidos con los sólidos, entonces ahí es cuando tienen los síntomas de, Wow. sí, que es Sí. el vaciado gástrico rápido se llama. Claro. Pero bueno, ya después que el paciente lo ha visto 1 o 2 veces, no lo vuelve a cometer porque es bien desagradable. Allí entonces tienen que tomar los líquidos media hora antes o media hora después de haber consumido el sólido. Fíjate. Las porciones son como un puñito, como esto, lo que entra dentro del Ok, estómago. claro. Y por supuesto lo que tienen que priorizar es la proteína. Proteína es carne, Ok. pollo, pescado. Como cuesta mucho masticarlo y digerirlo, generalmente lo apartan de la alimentación y caen en desnutrición. Es lo único que tienen que estar muy pendientes de no hacer. Rosy, Ok. fíjate, alguna pregunta, quizás tanto como nutricionista de la mano del cirujano, ¿desde qué edad es recomendable hacer estas cirugías como para someter, vamos a ponerlo en práctica, a un niño este tipo ¿Es de... viable? No, en los niños Ok. no. Tienes que tener por lo menos 18 años de Ok. edad. Tienes que ser mayor de edad para poder Qué bueno. Bueno, Rosy, muchas preguntas quedan al aire, el tema está muy interesante, las redes sociales por supuesto van a estar disponibles para que Venezuela pueda ponerse en contacto contigo y tú les puedas aclarar todas sus interrogantes. Vamos a repetirlas. Sí, por supuesto. Instagram y Facebook, @nutricionista piso Rosicela con doble L. Allí me pueden escribir y yo con gusto les Ok, respondo. perfecto. La información, documentarse muy bien es súper importante, sobre todo cuando se van a
a someter a cirugías que traen consigo un cambio irreversible al estilo de vida de la persona. Por eso, pónganse en contacto con sus especialistas, pónganse en contacto con las personas que le puedan dar la información correcta para que entonces usted sepa cuáles serán esas consecuencias y de qué manera va a poder llevar todo este proceso nuevo en su vida. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Rosy, muchísimas gracias, tal cual como te lo dijo Nana. Nosotros vamos a seguir acá en Canal I y tu programa favorito, tu magazine favorito, y que de nuevo no se despeguen de las pantallas. Variedad en información, invitados, música y mucho más. Ahora regresa ¿Y qué hay de nuevo?